Buenas noches, amigos y amigas que me acompañan. Un placer esta noche poder estar con ustedes en contacto a través de este medio. Voy a poder platicar con ustedes esta noche brevemente, pero muy importante y muy sustancial lo que voy a platicarles esta noche. Soy tu amiga Elena Guillén, para los que no me conocen. Yo te estoy platicando hoy desde acá, desde Tampico, Tamaulipas, para el mundo. Y bueno, espero que en esta ocasión sea tan importante como en otras, en que nos vemos por este medio y platicamos y podemos conversar sobre el negocio. Pero hoy es un evento especial, es una edición especial, ya que estamos precisamente en 19 de octubre del año 2023, conmemorando el Día Internacional contra el Cáncer de Seno. Entonces, pues es un tema realmente de suma importancia y bueno, me encanta hablar de ello porque no tanto porque te diga que me gusta o me gustó tener ese diagnóstico en el año 2019, pero me encanta poder ser portadora de una experiencia, me encanta poder influir en ti que me estás escuchando. La mayoría del auditorio que a mí siempre me acompaña, la mayoría son mujeres, y aquellos caballeros que se conectan, pues de una u otra manera también están relacionados con mujeres. Aunque hoy lo sabemos que el cáncer de mama o cáncer de seno no es exclusivamente la mujer, pero sí representa el mayor número de personas estadísticamente hablando. Así es que hoy es un tema sensible, es un tema muy importante en la salud de la mujer, en la salud pública, pero sobre todo muy importante para mí. Muy importante para mí ser portadora de este tema y poderte platicar el antes, el durante y el después de este diagnóstico de cáncer. Entonces, todavía estás a tiempo de compartir este link, de decirle a tus amigos, a tus familiares, a aquellas mujeres a las que tú más aprecias, que se conecten, que dejen sus comentarios, que dejen sus dudas. Digo, te comento, yo no soy médico, no pertenezco al sector salud, pero soy una mujer que me encuentro en mi 5.º año de tratamiento de este padecimiento de cáncer de seno. Entonces, si me permites, yo también voy a empezar a compartir el link con otras personas. Te doy este tiempo para que tú también lo hagas, porque la verdad yo sé que muchas personas se van a conectar en otro momento, cuando así les disponga su tiempo, pero qué mejor que lo podamos comentar ahorita, qué mejor que puedas pues hacerme preguntas si así lo quieres, pero lo más importante es que estemos conectados el día de hoy. Es un tema que yo te quiero compartir con un solo propósito, con un solo propósito, y ese propósito es concientización. Ese tema que yo en lo personal no lo tuve indebidamente, porque pues hay mucha información en la internet. En aquel tiempo, en el 2019, estábamos a punto de vivir una pandemia, todavía no teníamos así como que mucho costumbre de estar investigando, de estar preguntando lo que es cualquier información. Entonces, a partir de entonces, yo te quiero pedir que compartas con tus amigas, con tus familiares, con todas las personas que estén a tu alcance. Nada perdemos con darles el link, que lo vean y que se den cuenta que en ningún momento estamos haciendo esta transmisión con ningún otro propósito más que el de concientización. El poderte compartir mi historia, el poderte decir que definitivamente todos estamos expuestos, que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. No se lo deseo a nadie, pero estamos en este mundo lleno de contaminación, lleno de alimentos procesados, lleno de estrés, de ansiedad, de depresiones. O sea, definitivamente es algo de lo que al menos yo pensé que yo no lo iba a tener, y miren nada más que sí fue posible. Entonces, es momento de que hoy estemos realmente enlazados y platicando sobre este tema
que a lo mejor hoy tú no le das la importancia, como a mí me pasó, porque campañas y eventos de este tipo y de esta naturaleza siempre los ha habido, siempre los ha habido, pero nosotros no tomamos conciencia de ello, lo vemos como una publicación más, como un mensaje más, pero en ningún momento pensamos que nosotros podemos portar el cáncer, traer el cáncer. Entonces, gracias, no sé dónde me estén acompañando el día de hoy, pero vamos a empezar con esta experiencia, pues a lo mejor no tan grata, pero gracias a Dios superada. Les quiero comentar algunos aspectos importantes que hay que considerar con respecto al cáncer. Me he dado la tarea de investigar, de estar más de cerca sobre este tema, de sentirme identificada con más personas, tanto personas que lo han padecido como personas, no sé por qué, pero me pasan detalles, ahorita les voy a platicar algunos de cómo siento cuando una persona trae ese problema, aunque no se le note, ¿ok? Entonces, pues bueno, soy tu amiga Elena Guillén, soy sobreviviente de cáncer de seno y algunos datos que a mí me impresionan muchísimo, fíjate. Hay diferente tipo de cáncer. Podemos hablar de cáncer, un cáncer que se llama localizado. Este quiere decir que no se ha propagado a ninguna parte, que está solamente ahí en tu seno. Es ese tipo de cáncer. Hay otro tipo de cáncer que se llama regional. Regional es cuando ya abarca hasta los ganglios, como fue mi caso. Mi caso ya no fue nada más localizado, como cuando uno se toca una bolita y ahí está. Bueno, el mío, aunque estaba encapsulado, ya había alcanzado los ganglios, hasta 13 ganglios alcanzado el cáncer. Ese es el cáncer regional. Y hay otro cáncer que es el cáncer distante. El cáncer distante es cuando ya no nada más está en el seno ni en los ganglios, sino que ya se te pudo ir al pulmón, al hígado, a los huesos. Entonces, son diferentes tipos de cáncer. Yo no me atendí a tiempo, me tocaba y sí me tocaba algo en mi seno, aquí en esta parte, en la parte superior. Y dije, bueno, luego me checo, ha de ser inflamación, algo que traigo ahí en mi seno, pero no. Sí. Y déjame decirte que desafortunadamente mi mami tuvo cáncer de seno también. Ella se lo detectó justo cuando yo estaba en la secundaria. Mi mamá vivió por muchísimos años con nosotros, muchísimos, casi hasta los 82 años. Y vivimos muy de cerca el deceso de nuestra mamá, que Dios la tenga en gloria, una mujer de gran fe. Y pues vimos cómo se desgasta el ser humano, cómo se desgasta la familia, cómo no hay dinero que alcance para evitar el sufrimiento de tus seres queridos. Entonces ya habíamos vivido eso y aún así yo no me percaté. Saludos, Ángeles, gusto en saludarte. Hola, Verónica, gusto en saludarte. Gracias por esas estrellas. No me percaté de ese, créemelo, que vives tan aprisa que piensas que a ti no te va a pasar. ¿Ok? Entonces, si ahorita estás viéndote, empiézate a tocar, que es tócate es bien importante. Entonces, pues déjame decirte que cuando tomé la decisión de ir a hacerme una mastografía, pues inmediatamente el chico que me atendió me dijo, ¿sabe qué? Esto es urgente, tiene que ir con un oncólogo. O sea, ahí en ese momento, el chavo, el técnico que me lo estaba haciendo, me lo dijo, sin siquiera haber ido con el oncólogo. Entonces ya, esa fue la primera respuesta. Fíjense que algo que curiosamente a mí me pasó, que como que yo ya sabía, ¿sí? Pero quieres que arreglar todo antes de ir con el médico, ¿sí? O sea, dices, deja que pase esto, deja que supere el otro. En mi caso, yo, por ejemplo, vivíamos en una zona en Tampico, pero una zona muy lejana, y yo quería vivir frente a un parque porque sabía que iba a empezar un proceso largo, un proceso donde iba a necesitar la naturaleza, donde iba a necesitar más tranquilidad. Entonces me cambié a una zona frente a un parque. Y ese día que terminamos de acomodar casa y todo, al siguiente día fui al médico y ahí estaba el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es impresionante cómo siempre dejamos al yo, esa primera persona en la vida, la dejamos en segundo, en tercer o en cuarto término. Entonces, recuerda que hoy estamos hablando de mi experiencia con el cáncer y les puse esa foto porque
Cuando fui con el oncólogo, por supuesto, fíjate que una experiencia que te quiero platicar. Oye, te da miedo. Oye, te preocupas. Te dices, piensas que es lo último que te pueda pasar. Y de repente sabes algo muy importante. ¿Cómo te ven los que ya están acostumbrados a manejar estos temas, como son los médicos? Cuando llego con el oncólogo que me recomendaron, de veras, te lo prometo que no me acuerdo de su nombre, porque vas nervioso, vas angustiado, y este hombre me dijo, no, pues ya con lo que estamos viendo, no hay otra, hay que quitarle todo a su seno, y me presentó 3 tipos de implantes para poder hacer la reconstrucción. Hasta el momento yo no me he reconstruido mi seno. En ese primer momento, esa primera respuesta y experiencia que yo tuve, dije, qué frialdad de este oncólogo. O sea, lo que menos me preocupa a mí es reconstruirme el seno. O sea, yo lo que quiero es que me quite el cáncer. ¿Te das cuenta? Pero bueno, los médicos van todavía más allá de lo que uno quiere o de lo que uno necesita. Entonces, fíjate que curiosamente te das cuenta, imagínate, cuando uno tiene este problema, se han hecho estudios vamos a decir, el porcentaje o probabilidad de supervivencia que tienes una vez que se te diagnostica tu cáncer en tus próximos 5 años de vida. Esto quiere decir que si yo me pongo en comparación con todas las personas que tienen mi edad, comparados con los que no están diagnosticados con cáncer y los que sí están, déjame decirte los siguientes datos. Si tu cáncer está localizado, esto quiere decir que está solamente en el seno, tienes un 90% más probabilidad de vida que las que no lo tienen. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú dices, oye, mi amiga en la secundaria y yo tenemos la misma edad, yo tengo cáncer, pero ella no. ¿Quién tiene más probabilidad de vida? Ella. Yo tengo un 90% y esa persona tiene un 100% más de probabilidad de vida en sus próximos 5 años. Eso es cuando tu cáncer está localizado. Cuando tu cáncer es regional, como el que fue mi caso, en que no nada más fue ahí focalizado, sino que te invadió parte de los ganglios, en ese caso, mi probabilidad de vida es de 86%. O sea, es más probable que mi amiga en la secundaria viva al 100% y yo solamente el 86% de probabilidad de vida. Son números muy difíciles y muy tajantes, ¿sí? Y el que es distante, ya cuando el cáncer invadió el pulmón, el hígado y los huesos, resulta que te queda un 30% de probabilidad de vida. Entonces, es algo realmente preocupante el que tú digas, ¿cómo es posible que teniendo esas estadísticas nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando? ¿Cómo es posible que empieza a fluir tu vida y no te das cuenta de que hay una afectación y de que tu vida está en riesgo? O sea, no te das cuenta. Entonces, es tremendo el que nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando y muy difícil, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que cuando empieza el diagnóstico, cuando te dan ese diagnóstico tan tremendo, empezamos a trabajar o empezamos a sentir eso que se llama alterar tu vida. O sea, realmente viene una alteración de tu vida. Quiero ponerles unas imágenes, pero creo que no se deja. Déjenme ver si hay otra manera, ¿sí? Entonces, definitivamente tu vida se altera. Eso no lo podemos ocultar. O sea, pasa precisamente que se altera tu vida al completo. Imagínate, llegas, te dan la noticia, inmediatamente uno empieza a buscar respuestas a todas tus dudas y déjame decirte algo, somos ignorantes. Tenemos que reconocer esa ignorancia que está al por mayor, esa ignorancia que desconocemos muchísimo. Y hoy, este día 19 de octubre, hubo muchísimas conferencias sobre el cáncer del seno, sobre el cáncer de mama, pero no sé si a ti te pasó o te está pasando lo que a mí me pasó. ¿Qué me pasó a mí? Me era indiferente ese tema. O sea, no pensé que a mí me fuera a ocurrir, no pensé que yo fuera candidata para eso. Entonces eso pasa. No crees que te vaya a pasar. Entonces, cuando te recibes esa noticia,
pues inmediatamente se altera por completo toda tu vida. Toda tu vida se altera. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a aguantar una noticia de este tipo? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos? Entonces, es bien importante, amigos y amigas, que esta noche me escuchan, esta parte de la concientización. Realmente estamos conscientes de que todos, absolutamente todos, estamos propensos a un diagnóstico de cáncer de mama. Ahora, ¿qué es lo que pasa o de qué manera nosotros sobrellevamos todas estas noticias? ¿De qué manera sobrellevamos? Miren, muy importante, primero que nada, hola Lolis, Vicky, gracias por saludarme, Ani, gracias por saludarme. Hoy te puedo decir que nosotros a veces en ocasiones vemos lejano esto y pensamos que a nadie nos va a pasar, pero hay varios elementos que determinan el sufrimiento, que determinan la propia vivencia. O sea, no todos lo vivimos igual, no todos, ¿sí? Entonces, sí es importante que tú digas, bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo vivimos el cáncer? Por eso yo te dije que yo empecé con esa cara. Saludos hasta Orizaba, Veracruz. Buenas noches, Romos. Buenas noches a todos. Muy importante, cada experiencia es diferente. Cada persona lo vive diferente. Déjame decirte que como yo tenía ese antecedente de mi mamá y lo sigo teniendo, entonces, claro que de primer momento uno dice, me va a pasar lo mismo. O sea, yo creo que yo voy a tener exactamente, y la verdad vivimos muchísimo sufrimiento. Es devastador ver consumirse a un ser tan cercano como es tu madre. Entonces, cuando llega la noticia, todo esto que te voy a hablar de la propia vivencia de cada uno de nosotros, se define por varias cosas. Uno, por el diagnóstico, desde cómo está ese diagnóstico, cómo lo recibes, cómo lo percibes. Por ejemplo, yo decía, pues yo creo que yo sí lo tengo. O sea, fíjate, hasta ese grado de decir, yo creo que yo sí lo tengo. Entonces, cuando como que ya estás preparado, no es lo mismo ahora sí, discúlpeme la palabra, no es lo mismo cuando eres novato o cuando no tienes ninguna experiencia previa, no es lo mismo. Les voy a estar compartiendo algunas fotos de que aún con el cáncer, yo seguía haciendo muchísimas cosas. Hasta me fui al aniversario con peluca y todo, al aniversario de la empresa, y eso a mí me ayudaba muchísimo. Entonces, hablamos desde que es el diagnóstico, todo esto es lo que hace que el cáncer sea diferente en cada persona. O sea, no todos lo vivimos igual. El proceso, el tratamiento, una desde el diagnóstico, o sea, en qué momento yo me di cuenta que tenía cáncer. A lo mejor tú ahorita te tocas una bolita y no digas, no, no es cáncer. Por favor, tú no te puedes dar el diagnóstico. O sea, tienes que ir con un especialista, tienes que ir con un oncólogo, porque el diagnóstico es muy importante. Imagínate, mi cáncer era regional. ¿Qué hubiera pasado si fuera localizado? Hubiera sido más sencillo el tratamiento, hubiera sido menos doloroso. Pero gracias a Dios no fue un cáncer distante, o sea, que ya estuviera invadido órganos vitales, ¿sí? O sea, quedó ahí, se cortó y punto, ¿verdad? Gracias, Jessy, gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cómo vivimos el cáncer? Desde el diagnóstico. No esperes tú darte tu diagnóstico, tienes que ir con el médico, ¿sí? Otra cosa bien importante es el tratamiento, o sea, el tratamiento que nosotros tenemos, el cáncer tiene diferentes tratamientos, el cáncer de seno. Hay algunos que basta con extirpar el cáncer, que a veces está encapsulado, que está localizado, te quedan ganas hasta de reestructurarte el seno, etcétera. Y hay algunos que están difíciles. Yo como por ejemplo el mío que era un cáncer regional, no bastó con quitar el seno, sino que tuvo que haber quimioterapias, tuvo que haber radioterapias y es entonces cuando se hace todavía más pesado porque dices el cáncer ya se quitó, pero tenemos que seguirlo trabajando durante 5 años. Y acuérdense cuando les hablé de probabilidad de vida en comparación con la gente que está sana, mi vida se está midiendo en los próximos 5 años que puede haber todavía que regrese, ¿verdad? Yo ahorita, gracias a Dios, en julio del 2024
termino mi 5º año de remisión, gracias a Dios. Entonces, otra cosa que determina el cómo lo vives y los términos de sufrimiento son también la cirugía, el tipo de cirugía que te practican. A veces hay cirugías, yo la verdad se los digo, fue una cirugía larga, prolongada, se prolongó de tiempo más de la cuenta, porque cuando llegas ahí al quirófano, pues puedes llegar precisamente nervioso. Gracias, Rosana, me encanta siempre que te escucho por esa fortaleza y ese amor tan grande. Gracias, Rosa hermosa. Roscaron, gracias, gracias. Carlita, saludos, saludos. Entonces te digo, cuando tú te sometes a la cirugía, pues entras, que ahorita hablando de Roscaron, que es nuestra máster en aromaterapia. Por supuesto que ya, gracias, gracias, Roxana, por estar siempre ahí. Muchas gracias. Yo iba llena de aceites esenciales, especialmente el de incienso. Yo entré al quirófano con el incienso en mi coronilla. Entré y fíjate que cuando estábamos en la cirugía duró más de la cuenta. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Ya después ahora me dicen que fue precisamente porque se me disparó la presión arterial. Ahí dice el doctor que las invadía a todos los que estaban ahí en la cirugía. Saltó la sangre por todos lados. Entonces, por eso te digo que todo esto, desde el tratamiento, la cirugía, determinan tus niveles de sufrimiento y determinan cómo vives ese proceso de cáncer. Entonces, sí es bien importante, ya no te autodiagnostiques, o sea, no es un dolor de garganta ni de oído, o sea, sí menos minimizar, y uno a veces cree que se puede curar con remedios caseros. No, hay avances y hay cosas que ya están al día de hoy a la puerta. Pero sí es importante que ese también, muy importante cómo vivimos y cómo sufrimos el cáncer, es también tu entorno sociocultural. Y ese entorno es el que yo les quiero platicar esta noche, aparte de, ahorita lo voy a dejar como último tema. También es importante de cómo lo vivimos y el nivel de sufrimiento. Es muy importante también los recursos que tenemos a nuestra mano, llámese dinero, llámese tiempo, llámese el poderte relajar y no tener que estresarte, porque me ha tocado ver mujeres que aún con cáncer y en pleno tratamiento no tienen consideración alguna con ellas en sus trabajos, en sus familias. Entonces, sí es bien importante los recursos que tenemos a la mano. ¿Y qué haces con tu tiempo? Si te tiras a la cama a llorar o sigues con la vida en la medida de tus posibilidades. Entonces, sí es muy importante esa parte. Una cosa medular también en cómo vivimos el cáncer es la accesibilidad al sistema de salud. Cuando a mí me diagnostican y me dice el doctor, ¿tiene servicio médico? Es importantísimo tener un servicio médico, tener un seguro de gastos mayores. ¿Por qué? Porque las quimioterapias, las radioterapias son muy caras, son carísimas. Gracias a Dios yo tengo un sobrino que es médico ginecólogo y en ese tiempo estaba él muy relacionado con todo del cáncer, las campañas, todo, y me dijo, tía, si usted tiene servicio médico, sea ISSSTE o seguro, tómelo, porque cada quimioterapia sale arriba de 50,000 pesos. Yo afortunadamente sí tengo servicio del ISSSTE por parte de mi esposo y fue donde me dieron a mí todas las quimioterapias. Sí, pero fíjate todo lo que te estoy diciendo, que a veces no tomamos en cuenta que tienes todo eso a tu favor. Ahora la pregunta es, ¿y si no lo tienes? Con mayor razón te debes de cuidar. Con mayor razón tenemos que trabajar para poder tener acceso a todas esas cosas tan necesarias que te van a ayudar a sobrellevar la situación y a tener menos sufrimiento, ¿sí? Entonces, sí es bien importante todo esto que te estoy diciendo para poderlo hacer. Otra cosa importante son las redes de cuidado. O sea, ¿quién te va a cuidar? ¿Cómo te van a cuidar? ¿Con amor, con desapego? ¿O te va a atender puedes tener mucho dinero y tener a alguien profesional que cuide a tu enfermo, que te cuide? A veces no tenemos el recurso financiero para una enfermera, para una terapia,
qué importantes son las terapias, el poder platicar, el poder, un masaje, el poder que te escuchen. O sea, toda esa red de cuidado no es solamente, gracias Elizabeth, sí, gracias a Dios que estamos recuperados. No es solamente el que te tengas el medicamento y que tengas el mejor médico. No, no es eso nada más. También es el que te mantengas siempre con una persona, el que siempre estés atendido. Y otra cosa que también nos ayuda, que afecta, que determina muchísimo, que determina muchísimo el que tú sobrevivas tu propia vivencia del cáncer y el sufrimiento, es el modo de vivir la sexualidad. Muchas veces no se toca ese tema, pero es sumamente importante porque a final de cuentas nosotros somos seres sexuales y definitivamente el seno es una parte que representa mucho la sexualidad femenina. Entonces, el que tú digas, me tiro al piso, me siento mal, ya no soy la misma, no valgo lo mismo, es muy importante y no lo va a determinar ni tu pareja ni el otro género, lo va a determinar uno mismo. Entonces, todo esto que yo les estoy platicando altera mi vida al momento en que te encuentras con esta enfermedad y dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Me doy cuenta que el cáncer es una de las causas más comunes de muerte en la mujer, fíjate. En el año 2020, tengo un dato aquí que dice que 685,000 personas fallecieron en el mundo por cáncer de mama. Te digo todo esto porque acuérdate que el objetivo es la concientización, o sea, hasta dónde nosotros nos estamos cuidando. Esta primer foto que hoy compartí con ustedes esta noche, hablando de cómo lo he vivido y los términos de mi sufrimiento, yo dije, se me va a caer el cabello, luego me voy a ir a cortar el cabello, chico, porque ya no quiero estar, que el cambio sea tan drástico. Me fui a despedir del mar, porque yo dije, no voy a poder regresar al mar después de la cirugía y mucho menos cuando las quimioterapias, porque las quimioterapias son inmediatas. Imagínate hablar ya de un cáncer regional, ya te comenté que no es nada más el seno, sino que son hasta los ganglios. El doctor sigue cortando y me tocó un cirujano muy experto, sigue cortando y cortando hasta que identifica el ganglio sano. Y es entonces ahí que dice, hasta aquí está invadido. Y eso determina las quimioterapias. Son diferentes tipos de oncólogo, ¿verdad? Es el oncólogo cirujano el que te hace la cirugía y es el otro oncólogo el que te da el tratamiento, ¿sí? Entonces, me siento muy afortunada de tener un nivel de madurez y sobre todo porque ya tenía la experiencia de lo que había pasado y sabía que mi familia también recibió el diagnóstico. No, ahí vamos, te estoy hablando ahora del entorno social, que es sumamente importante. Si tú conoces a alguien que en este momento tenga este problema de cáncer, si eres su amigo, su prima, su vecina, te puedo recomendar que le marques, que le hables, que si te acepta una visita, vaya. Yo me sentí muy confortada por todos mis amigos, por mi familia, por supuesto, que ni un solo momento, desde el 2019 hasta hoy, he estado sola, porque te queda ese nivel. Me dijo hace poco una terapeuta, dice, es que aún estás muy lastimada, ¿sí? Aún estás muy lastimada. Entonces, a veces nosotros somos muy fuertes, la gente es que te ayuda tu carácter, es que eres fuerte, eres que sí pasa todo eso, ¿verdad? Pero es muy importante que te sientas amado, que te quieras tú mismo, ¿sí? Estas son escenas de los primeros momentos. Ese día de esa foto me dieron el diagnóstico, fui a almorzar con Jorge y empezaron a surgir cambios tremendos en tu forma de ser y de lo que es el amor, porque saben que estoy leyendo un libro que se llama Échate un clavado a tu cerebro y donde dice precisamente que el enamoramiento dura solamente 3 años. Entonces, después de esos 3 años, estás con tu pareja, sigues con tu pareja y es aquí donde viene el modo de vivir la sexualidad.
O sea, cuando tú determinas que no es solamente el aspecto físico y que te lo tienes que creer y lo tienes que aceptar. Gracias, Cristi. Y bueno, pues empezó la parte del entorno sociocultural. Empecé a buscar pelucas, empecé a maquillarme más porque yo era de poco maquillaje y un día era rubia y otro día era rojiza, cobriza y otro día se iba Jorge a hacer sus chambas, regresaba y pues ya no encontraba la güera de un día antes, ya encontraba la morena asada, nos íbamos al banco a donde se podía, se te empieza a caer todo, la ceja, las pestañas, el cabello, pero te voy a decir algo, mientras que no se te caiga el amor propio y la dignidad, todo va a pasar. Recuerda que todo esto que te estoy diciendo es porque tienes que, tu propia vivencia, cada quien lo va a vivir de manera diferente. Cada quien lo va a sufrir de manera diferente, ¿sí? El siempre estar acompañado. Cuando hablo yo de que altera por completo mi vida, déjenme decirles que yo era una mujer autónoma al 150, 300%. Acabábamos de llegar al diamante máster para los que están en ICE en el 2018 y para 2019, ¿verdad? Y para julio, haz de cuenta que yo voy a Riviera Maya en mayo, ya voy diagnosticada para recibir mi reconocimiento. Me acuerdo mucho esta vez porque Jorge llegó, yo estaba bien. Dije, ay, me puse esta nueva peluca, ¿cómo se ve? Y nos fuimos, mis zapatillas, mi vestido, y nos fuimos al banco. O sea, yo no quiero que los demás me vean sufrir, entonces yo me tengo que echar porras. Tienes que jugar con lo que tienes, ¿sí? Entonces eso te lo puedo recomendar no solamente ante el cáncer, sino ante cualquier situación que tú tengas. Es bien importante que tú te lo creas. Me acuerdo que estábamos en Riviera Maya, en la reunión de diamantes, y me dice Juanita Bravo, una diamante de Pachuca, suelta, me ve y suelta la carcajada. Y le digo, ¿qué pasa? ¿De qué te estás riendo, Juanita? ¿Se me ve mal la peluca o qué? Dice, no, Elena, es que, qué bárbara, ¿de qué manera nos ayudas tú a sobrellevar todo esto? Sí. Entonces, sí es bien bonito que, claro que la enfermedad ahí está, te estás atendiendo, te estás transformando, pero es sumamente importante decirles que se siente gacho. O sea, sí se siente feo. No eres de plástico, no eres de madera. Eres una persona con sentimientos, eres una persona, créeme lo que hoy lo sé y ya lo viví en carne propia, eres una persona débil, eres una persona frágil. Y si te pones así débil y frágil, te lleva la que te trajo. O sea, tienes que ser valiente y esforzado. Tienes que reírte de la situación. Tienes que jugar con todo lo que tengas a tu alcance, porque si ya el diagnóstico está duro, tú tienes todavía que salir más adelante. Tienes que llevar ese mensaje de voz, ¿sí? Porque se te cae todo. Y no me recuerdo ahorita el pasaje, si alguien me puede ayudar. Hay un pasaje bíblico donde habla de que para uno poder trascender, estaban todas las mujeres y se te tienes que quitar la peineta y te tienes que quitar las joyas y te tienes que quitar, o sea, tal como tú eres. Y se te empieza a caer el cabello, las cejas, las pestañas, el orgullo, la vanidad. Y eres tú. Y eres tú el que está ahí, ¿sí? Y te empiezas a ver inflamado. Y yo le digo, ¿por qué me dejaron que me pusiera ese vestido en el aniversario? O sea, ¡wow! Como un globo, como un globo. Las quimioterapias te inflaman muchísimo. Yo apenas me estoy desinflamando. Todavía soy medicada y te impide muchísimas cosas. Entonces, definitivamente el cáncer te altera muchísimo y luego pasa esto y llega la pandemia. Imagínense, yo ya estaba encerrada desde antes y luego llega la pandemia. Entonces, personas vulnerables, y ahí estaba yo, el cáncer. Pues la familia no podía salir, ellos no querían que yo me enfermara, entonces nadie salió. Gracias a Dios a mí nunca me dio el COVID, porque
hay cosas padrísimas en mi vida como son el conocimiento, el cómo trabajar contigo mismo. A veces uno es su propio enemigo, pero aparte de eso, yo le doy gracias a Dios porque van a decir que tengo que hablar de la empresa, pero sí tengo que hablar, porque gracias a la empresa tengo muchos conocimientos de autoayuda, tengo muchos conocimientos de no te rajes, cuando el camino está duro, nomás los duros quedamos, de fe. Y por una parte tengo el té verde matcha, que para mí fue un aliado tremendo todos los días, a diario, a diario, a diario, mi té verde matcha. Y por otra parte, tengo los aceites esenciales. Y por otra parte, se viene la pandemia y yo ya no puedo trabajar de manera presencial con la gente y empiezo a trabajar por Zoom, por YouTube. O sea, yo decía, yo no quiero perder ese contacto con mis organizaciones. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces empecé a idear todas esas formas de trabajar que siguen vigentes. Mi habitación era puros aceites esenciales. Cuando empecé a salir, pues empecé a cambiar mi vida, empecé a disfrutar la naturaleza, a salir, miren ahí, hacía mis live, o sea, me arreglaba para eso. Entonces, cuando te hablo del entorno sociocultural, es muy importante que te mantengas vigente, que sigas siendo ajonjolí de todos los moles, que no que tú solo digas, ay, ya no lo puedo hacer. Al contrario, lo puedes hacer. Te tienes que involucrar, tienes que estar ahí, te lo tienes que creer. Entonces, para mí, hacer el negocio ha sido un aliado tremendo porque me ha permitido tener todos los días, primero, estar vigente. Segundo, tenía una responsabilidad. La asociación es muy importante, no aislarte. Entonces, definitivamente, el cáncer va acompañado de ese trastorno en tu vida. Aún no puedo manejar, conducir al 100%. Yo antes recorría Tampico, Madero, Ciudad Victoria, Laredo, Reynosa, conducía todo. O sea, no, te cambia la vida. Hace poco alguien me dijo, y ahora vienes sola en el centro de distribución porque nunca ando sola. ¿Y a qué se debe? Pues precisamente a que quedas lastimada de muchas cosas. Todavía el año pasado, un desprendimiento de retina, producto de lo mismo de las quimioterapias. Y dices tú, ¿cómo es posible que seguimos trabajando? Pues le doy gracias a Dios porque el estar con este tipo de tratamientos sí me altera la vida, pero también me ayuda a valorar muchísimas cosas que tengo. Soy muy afortunada, soy muy bendecida. Buenas noches, sí. Y así cada vez, desde el 2019 hasta la fecha, disfruto todos los días lo que hacemos. Disfruto la vida, disfruto los altibajos, porque no se va siempre así para arriba, a veces de avalancha. Y digo, también he aprendido muchísimo a que cuando te das cuenta de lo que provoca el cáncer, de cómo entras a una quimioterapia y parece que te cayeron todos los años encima. Ahí estábamos en la Ciudad de México, ya íbamos a empezar con las radioterapias y yo me veía así como me ves ahí, no nada más me veía, me sentía una anciana. El doctor, de hecho, me lo dijo el oncólogo, las quimioterapias te aumentan 15 a 20 años más de la edad que tienes. Sí, porque pues la quimioterapia, todos lo sabemos, es un tratamiento que te va a ayudar con todas las células cancerígenas, pero también te afectan las otras células. Entonces yo le doy gracias a Dios porque miren, he cambiado muchas cosas en mi estilo de vida para mantenerme vigente, para aguantar mi ritmo de trabajo, que me encanta mi trabajo, además lo disfruto muchísimo. Y hemos trabajado también con un sistema. Ahí estaban a punto de meterme a la cirugía y fue cuando aprendí que el sistema trabaja para mí. El tener una red tan profesional, tan fuerte, me ha ayudado a seguir con mi estilo de vida, a cuidarme y seguir ganando dinero. Entonces, por eso yo te digo, si ahorita estás bien y tienes todo bajo control, te recomiendo que te pongas a construir una red productiva.
que te va a dar la seguridad para siempre. Porque yo estaba en cama, estaba en cirugía y el dinero seguía llegando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Lichi. Y bueno, miren, pues nos fuimos a Riviera Maya. Teníamos el diagnóstico ya ahí, andábamos con quimioterapias. Tenía aproximadamente 4 días de haber recibido una quimioterapia. Andaba empastillada para sentirme bien. No fui a toda la Riviera Maya, pero me invitó Alejandro Lichi a ir a recoger mi reconocimiento de Diamante Máster con mi hija Ani, con Jesús. Ellos sí se ganaron ese viaje y todavía mi hija me dice, ¿verdad? Que no fue un viaje tan placentero porque pues ellos estaban allá y como quiera estaban con el problema de cómo estaba yo, pero siempre estábamos en familia, siempre. Y ahí pues me soltaron el micrófono y tuve que decirles muchísimas cosas. Entonces, es maravilloso que tú estés en un negocio de multidesarrollo, en donde creces de manera personal, en donde te sientes siempre acompañada de toda tu familia, de todos tus amigos. Eso es algo realmente valioso, el poder nosotros disfrutar todas esas cosas acompañados. Ahora, ya hemos hablado de que si tú padeces cáncer, siempre lo relacionamos con la muerte, ¿sí? Y no es tanto así. Todo depende en el momento en que se te detecte. Pero una vez detectado, también depende muchísimo de estos aspectos de los que te he platicado hoy. ¿Cómo lo vives? ¿Qué historia te platicas a ti misma? ¿Cómo lo vives? Es muy importante. Desde el momento en que te lo dicen y cómo lo sobrellevas. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la fe que me da, por la fortaleza, por los seres humanos de los que me ha rodeado, de mi hermosa familia, mis hijos, mi esposo, Jesús, mi yerno, Claudia. O sea, la verdad es día que me sigo sosteniendo en ellos. Entonces, esto es muy interesante el poderte platicar. Le doy gracias a Dios que te lo estoy platicando. En serio, le doy gracias a Dios. Y la concientización es muy importante para que tú te des cuenta. Ahora, ¿qué provoca el cáncer? ¿Por qué estamos hoy conmemorando el Día Internacional contra el Cáncer de Seno? Imagínate, para que se haya hecho una fecha a nivel internacional, es el número de sucesos que han ocurrido, el número de muertes que a nivel internacional se siguen dando por este padecimiento. Es preocupante. Y entonces resulta que cuando te pones a investigar de dónde viene, por qué se provoca, son cosas tan elementales que en la vida cotidiana pierdes sentido de si lo haces o no lo haces. Y entonces si no estamos conscientes de nuestro estilo de vida y de lo que hacemos, lo más probable es que lo padezcamos. Lo más probable, ya estamos hablando de probabilidades. Entonces, por ejemplo, factores, obesidad. Y tenemos un problema de obesidad no solamente en mujeres y en adultos. Hoy tenemos un grave problema de obesidad, incluso obesidad infantil. Entonces, por eso hay ya muchísimo cáncer en niños y en niñas. Entonces, pero ¿cómo luchamos contra la obesidad? Si todo lo que come uno engorda. Tenemos que empezar a ser más conscientes. El consumo del alcohol. O sea, cada vez hace calor, quieres una cerveza, quieres un whisky, quieres un sambuca, quieres el alcohol. Tenemos que reducir nuestros niveles de alcohol. Los antecedentes familiares, ahí te va, esa va directo para mí. Si tú te das cuenta que tengo un antecedente familiar y ni así me cuidé, ni así tomé precauciones, entonces, por supuesto, ¿qué va a pasar?
Por supuesto que te va a ocurrir. Entonces, cancelo, pero si ya está en un antecedente familiar, ojo, tengo que cuidar más no subir de peso, tengo que cuidar más no consumir alcohol. También es muy importante. Hola, Sony, buenas noches. Otra cosa bien importante es la exposición a radiaciones. Hay muchas actividades empresariales, muchas actividades que te obligan a trabajar cerca de radiaciones, a vivir cerca de las radiaciones. Entonces es bien importante que no lo vemos. Acuérdate que las radiaciones no se ven, es esa contaminación que no se nota. Entonces tenemos que empezar a eliminar. Otra cosa importantísima son nuestros antecedentes hormonales, que regularmente no lo cuidamos, regularmente nunca vamos al endocrino. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta una consulta? 650, 800 pesos. A veces te los gastas en un pantalón, en una blusa, en una ida a la playa. Entonces, hay que cuidar. Y otra cosa importantísima es el consumo de tabaco. Entonces, así lo podemos evitar. Qué sencillo se oye, ¿verdad? Y por último, el sedentarismo. Entonces, todo esto nos invita, porque yo te puedo decir, mi modo de vivir antes del diagnóstico fue un desorden total. O sea, para mí era primero mi trabajo, era primero cumplir con los compromisos que tenía. O sea, te ignoras. O sea, te duele la cabeza, te duele el estómago, estás cansancio y no le haces caso. Te tomas algo que te suba la energía y continúas. No, así no funciona. Hoy soy más consciente de eso. Fíjate, hay investigaciones sobre la quietud. O sea, cómo el mantenerte quieto, el poder descansar, el poder meditar, el poder hacer una oración, te alimentan el alma, pero también te ayudan al sistema inmunológico, al corazón, a muchísimas cosas. Entonces, hoy la vida ha cambiado. Hoy todo está revolucionando. Hoy me doy cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas. Y sí se puede. Entonces, yo te felicito a ti esta noche porque no tienes un diagnóstico de cáncer. Pero sí te invito a que hagas conciencia de que no es porque a mí me tocó el papelito que decía premio, ¿no? O sea, viene una serie de antecedentes que me indicaban, era un indicador. ¿Ok? Entonces, es definitivo en decir, pues, cuántas personas lo pueden tener. O sea, los alimentos que consumimos son muy procesados, no la pasamos frente a la televisión o el celular, no nos damos tiempo de recreación, no tenemos una actividad, un trabajo que no nos estrese. Por eso dicen que hay que disfrutar todo lo que hacemos. Yo por esa parte estoy súper feliz con mi empresa. Hola, Carlos, gracias. Entonces, hoy, para terminar, mi propia vivencia con el cáncer ha sido una vivencia porque cada persona lo vivimos diferente. Yo te puedo decir, en resumidas cuentas, que yo he vivido el cáncer y lo he contrarrestado simple y sencillamente con amor. Eso es lo que yo te puedo decir. Me aferré a la vida, me aferré al amor de mi familia, creí en los protocolos médicos, hacía todo lo que me decía Rosana Karam con los aceites esenciales y el amor en cada persona que estuvo de cerca conmigo, con mi familia. Gracias a todos mis amigos, a mi familia. O sea, eso para mí es el ingrediente principal y unas riquísimas lentejas que me hacía mi hija Annie. La verdad que son cosas muy bonitas. Te das cuenta, sí sentía gacho porque a veces cuando ibas a una junta o así
se le veía la cara a la gente como que veían, como que te compadecen, ¿sí? Eso se ve en la mirada de las personas. Pero fíjate que me pasó este domingo, fui con una amiguita a un evento, con mi amiga Conchis. Fuimos a un evento y había un baile. Entonces toda la gente se paró a bailar, pero había un grupo de mujeres, como unas 6, que bailaban con una intensidad y bailaban con un entusiasmo y aguantaron toda la redoba la aguantaron, pero eran los que más bailaban y más bailaban. Entonces ya cuando yo me retiré, las vi que iban bajando las escaleras y las correteé para darles mi tarjeta de Nice. Las correteo y dije, a ver quién voltea. Y le dije, oigan, la más bailadora. Y voltea una de ellas. Trae un vestido rosa con unas blusas así, con unas mangas grandototas. Y cuando me acerco y le doy mi tarjeta, le invito al negocio, le veo unos aretes, le veo el dije, y eran un listón en la lucha contra el cáncer. Y le dije, ¿eres sobreviviente? ¿Por qué traes ese listón? Dijo, sí, todas somos sobrevivientes de cáncer. Y ya pues intercambiamos y todo. Y le digo a Jorge, fíjate por qué siempre identifico a esas personas. Y se ven diferentes. O sea, todo el mundo bailó, pero ellas, todos nos les quedábamos viendo de la emoción la que bailaban, de la emoción con lo que se carcajeaban, de me vale Wilson si se me ven las lonjas, me vale si se me ve, o sea, y así vivimos. Los sobrevivientes de cáncer vivimos más intensamente. Los sobrevivientes de cáncer disfrutamos todo, es todo. Una salsa bien hecha, disfrutas unos camarones, disfrutas el cine, las películas, disfrutas lo que haces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en nuestro cerebro? Precisamente porque piensas que tu probabilidad de vida ha disminuido. Entonces, eso te hace decir, y la verdad que todos estamos así, ¿verdad? Pero unos no han tomado conciencia. Entonces, ya cuando tomas esa conciencia, disfrutas muchísimo más las cosas. Entonces, yo hoy esta noche quise no dejar pasar esta fecha tan importante, hasta me puse mi blusa rosa, para recordarte que somos una red de mujeres sobrevivientes de cáncer a nivel internacional. De hecho, estoy en un grupo a nivel internacional de sobrevivientes de cáncer, en donde hablamos de muchísimos tópicos. O sea, hablamos, por ejemplo, hay un gran número de mujeres abandonadas por las parejas cuando se les diagnostica este tipo de cáncer. Son hombres gallinas que no aguantan ver a su pareja en un tratamiento, en sufrimiento, mutilados, o sea, la verdad, inmenso número, un alto porcentaje. Entonces, eso es por una parte. Muchísimas personas despedidas de sus empleos porque padecen cáncer. Las empresas, en cuanto se dan cuenta, las desemplean porque no piensan cargar con ellas todo el tiempo. Abandonadas, mucha mujer abandonada. Y fíjense que ahí en ese grupo yo me alimenté muchísimo porque también hay testimonios de personas que lo sobrellevan, que salen adelante. Yo me acuerdo ahí en la clínica, estuve a la quimioterapia y al lado de mí había una señora, yo la vi muy, muy completa, muy padre. Y me empieza a platicar su historia. Y le digo, ¿a poco tú tienes cáncer? ¿Tuviste cáncer? Dijo, sí, pero no te preocupes, tú también vas a estar como yo de rato. Y manejas, yo me quedé, y también manejas, o sea, así como que dices, uno cuando está viviendo ese momento piensas que no lo vas a superar. Yo te quiero decir que apenas ahorita en este año, de julio para acá, he recuperado muchas de mis capacidades, habilidades. Algunas todavía me faltan, pero muchas las he recuperado. Hay cosas que todavía no puedo hacer, pero soy muy aventada, gracias a Dios.
Entonces, amigos, pues de esta manera hoy quiero platicarte para concluir que el cáncer es una enfermedad que el día de hoy tiene tratamientos. Tienes tratamientos que te van a recuperar tu vida, pero todo depende de el momento que te lo diagnostican. Eso es bien importante. Atenderte de manera inmediata, platicarlo con tu familia, con tu pareja, ponerte en manos de Dios. Dios es nuestra roca, Él nunca nos deja. Él sabe por qué. Y nunca quiero dejar pasar esta fecha porque no quiero que te compadezcas de mí. No ese es el objetivo. El objetivo es que hagas conciencia y que te des cuenta que, bueno, yo soy una mujer valiente, afortunada, que tengo pues una preparación académica, que tengo un negocio donde día a día se construye, hablamos de inspiración, de ejemplo, de garra, de echar para adelante. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo y una familia excepcional, una familia bien querendona, bien solidaria, unos amigos tremendos. También hubo amigos que se retiraron, pero así es esto. Entonces, ahora que conocemos todo esto que yo te estoy platicando, la pregunta más importante de la noche. ¿Te has considerado tú como un candidato para padecer cáncer? Generalmente decimos que no. Generalmente decimos que no. Pero si yo fuera la que revisara tu estilo de vida, esos kilitos de más, esa parte de que pues, una copita más, lo preocupón, que nunca vas con el doctor. Entonces, tú puede que te descalifiques, pero nada más. Y luego aparte te olvidas de Dios, o sea, muchísimas de esas cosas. No te quiero abrumar más. Quiero decirte que puedes contar conmigo. Si tienes un familiar, mucha gente me ha hablado, me ha pedido los protocolos que Roscaran me mandó cuando se hizo todo esto. Estoy para servirte, estoy para ayudarte y si mi testimonio ha sido valioso para ti, para alguien de tu familia, sigo a tus órdenes y voy a llevar este mensaje de amor, de libertad, de fe, de esperanza, de sí se puede, de sigue los protocolos al pie de la letra, cuida tu alimentación. Todo eso es posible. Dios es el que determina hasta dónde es nuestra vida. Y a veces, pues es de otra manera que uno acaba, ¿verdad? Pero sí es importante decirte que el diagnóstico de cáncer sí altera tu vida. Es mejor que te atiendas, es mejor que te explores, es mejor que te toques. Eso es bien importante. Les deseo una bonita noche, les agradezco que me hayan acompañado y recuerden que el objetivo de esta reunión, de este live, fue concientizarte. Te mando un abrazo, cuídate mucho y adelante con fe. Hasta luego.